con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos, queridos amigos oyentes de Radio Nuestra Señora del Encuentro con Dios y Radio Católica Mundial, en este día de gozo, de mucha alegría, porque Cristo, nuestra Pascua, ha resucitado. Un saludo a Jorge Graña, que desde los estudios de Alabama hace posible esta conexión. Muchísimas gracias, Jorge, y quien les saluda desde la locución y el control, la hermana Ofelia Mesa, en los estudios de Buenos Aires, Argentina, en un día radiante, lleno de luz, de esa luz del cirio pascual de Cristo, que también nos ilumina, nos alumbra y nos da el calor del amor del resucitado. Y quería compartirles un fragmento de este hermoso himno del tiempo de Pascua, que justamente coincide con la liturgia de hoy, con las lecturas del Evangelio. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Y es que estamos siempre, la vida del cristiano tiene que ser con esa nota característica de la esperanza, pero cuánto más en este tiempo pascual. Y para hablarnos de esa esperanza, de la resurrección, la esperanza que nos trae Cristo resucitado, va a estar con nosotros el Padre Enrique Mesina, sacerdote al servicio de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Padre, bienvenido a nuestro programa de Solo el amor crea, y me atrevo a añadir, solo crea esta esperanza. Bienvenido, Padre. ¿Qué tal, hermana? Buenos días, muchas gracias y felices Pascuas para todos. Así es, feliz Pascua también, Padre. Y bueno, nos gustaría, Padre, antes de comenzar, ¿no? Ciertamente dice San Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra esperanza. Pero, ¿qué es la esperanza y la esperanza cristiana? Porque a veces tenemos esperanzas en cosas que no son justamente la esperanza que Cristo nos vino a traer. Bueno, hay un texto del Evangelio que es yo creo que es el resumen de la esperanza cristiana. Bueno, yo solo no, los que saben también dicen eso. Hay un texto del Evangelio que decía que es podríamos decir que es el compendio, ahí está, la palabra más exacta, el compendio de lo que es la esperanza cristiana, que es el Evangelio de los relatos de la transfiguración, ¿no? Nosotros en los tres sinópticos tenemos un relato de la transfiguración muy similares entre sí, con algunos detalles que varían, pero el nudo del tema es siempre el mismo. O sea, ¿cuál es la esperanza cristiana? La esperanza cristiana es el encuentro con Cristo glorificado. Uh-huh. Y eso lo vemos materializado en ese Evangelio de la transfiguración, en el que el Señor se transfigura delante de sus discípulos y les permite como espiar por el ojo de la cerradura, podríamos decir, cuál es la realidad del reino de los cielos. Ese reino de los cielos que Él está anunciando, que está predicando, que les está diciendo, ya está aquí, pero que los discípulos todavía no terminan de comprender. Y ahí tenemos la esperanza, el encuentro con Cristo resucitado. Y esa esperanza se realiza de manera plena en el domingo de Pascua, cuando las mujeres van al sepulcro, encuentran el sepulcro vacío, el Señor se aparece a sus discípulos en el cenáculo y les dice, bueno, aquí estoy, ¿vieron? Esto era lo que yo les había prometido. Todas las estructuras que ustedes se habían armado acerca de lo que tenía que ser el Mesías
no son, sino que la realidad es esta otra. El encuentro con el resucitado es el centro de la esperanza cristiana, y eso es lo que tiene que animar nuestra fe, porque en definitiva, al final de nuestra vida, tendremos el encuentro definitivo con Cristo resucitado para vivir con Él en la gloria. Esa gloria que Él nos abre con su muerte en la cruz y con su resurrección. Y una gloria a la que estamos llamados a acceder todos con algunas condiciones. O sea, el llamado a la salvación es para todos, pero no todos van a poder acceder a la salvación porque tenemos que estar dentro de ciertos parámetros, digamos, ¿no? O sea, tenemos que seguir las enseñanzas de Cristo, tenemos que vivir los 10 mandamientos según la lógica de las bienaventuranzas, etcétera, etcétera, etcétera. La conversión, el arrepentimiento, el pedir perdón por nuestros pecados, el acercarnos a la experiencia maravillosa de la misericordia de Dios. Y bueno, ahí se dan una serie de condiciones, pero el centro de la esperanza cristiana es el encuentro con el resucitado. El encuentro con el resucitado. Padre, ¿y cómo podemos decir que tenemos esperanza, o cómo muchos de nosotros en el mundo actual, justo antes de comenzar el programa, charlábamos también con nuestro compañero de trabajo, Jorge Graña, ante la situación actual, ¿no? De decir, bueno, ¿qué van a decidir? ¿Por dónde se va el mundo? ¿Cómo transfigurar una esperanza? O el cristiano, ¿cómo vivir esa esperanza en medio de las circunstancias? ¿Qué es lo que realmente alimenta y fortalece la virtud de la esperanza? Bueno, como primera medida, y a pesar de toda la lógica del mundo que gira alrededor nuestro, no podemos permitir que nos roben la esperanza. Yo creo que muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor tienden a robarnos la esperanza. No nos tenemos que dejar robar la esperanza. Cuando nosotros hablamos de la alegría de la Pascua, y eso justamente lo comentábamos hace un ratito, ¿no? O sea, la alegría es la alegría interior, la alegría del corazón, de saber que Cristo vive y que Cristo es el que le da sentido a nuestra vida. Todo lo demás, por más duro que sea y por más difícil que sea la situación en la que estamos viviendo, y sabemos que para muchas personas, para muchas familias, la situación presente es sumamente difícil, ya sea por cuestiones de enfermedad, de sus seres queridos, o enfermedad personal, o situaciones de dificultad económica extrema, pero lo que es la alegría cristiana, eso no nos lo pueden quitar, eso no podemos permitir que nos lo roben. En medio de todas esas dificultades, la fe es la que nos ayuda a permanecer firmes y a mantener viva esa esperanza. Yo sé que suena difícil y que puede resultar muy difícil decirle a alguien que está frente a una situación límite, mantener la esperanza que todo va a estar bien. Y bueno, a lo mejor todo no va a estar bien. Las cosas que nos rodean se van a poner a lo mejor cada vez peor en algunos casos. Sí. Pero la fe es la que nos permite tener en el fondo de nuestro corazón esa paz que necesitamos para afrontar esas dificultades, a pesar de todo, ¿no? A pesar de todo lo que podamos estar viviendo. Claro. Yo creo que ese es el ejemplo que nos dejan muchos santos que en el medio de las grandes dificultades que les tocó vivir, nunca perdieron la esperanza, nunca perdieron la fe. Claro. Porque creían firmemente que al final del camino estaba ese encuentro con Cristo. Sí, sí. Eso me hace recordar a nuestro patrón, ¿no? del programa y del título del programa. Ciertamente, San Maximiliano Kolbe hablaba justamente un día del Corpus Christi a sus compañeros de cautiverio, de que nadie podía robarles esa esperanza,
¿no? A pesar de la circunstancia tan atroz que estaban viviendo, ¿no? Ese flagelo de opresión, de violencia y de siempre tener la guillotina sobre sus cabezas, ¿no? Pero, Padre, entonces, ¿dónde reside, o para tener esa convicción real, la esperanza reside en un sentimiento en que yo digo, bueno, ahora me siento bien, siento que Dios está conmigo? ¿O dónde reside la esperanza propiamente, según también nos dice la teología? Bueno, ahí hay un punto, y es que nuestra filosofía millennial, por llamarla de alguna manera, sí, hace recibir muchas cosas en los sentimientos. Y no podemos hacer recibir todo en los sentimientos. Yo no digo que los sentimientos no sean importantes, no, los sentimientos son muy importantes. Pero no podemos basar todo en los sentimientos. Porque entonces yo voy a misa porque lo siento, o no voy a misa porque no lo siento. Yo voy a cumplir con mis deberes como trabajador porque lo siento, o no voy a trabajar porque no lo siento. Yo voy a atender a mi familia porque lo siento, o no la atiendo porque no lo siento. Entonces, o sea, si nos basamos solamente en los sentimientos, la verdad que vamos por mal camino. La realidad de la vida no es solamente sentimientos. Un sentimiento nos puede animar en un momento, un sentimiento nos puede ayudar, pero en el fondo lo que nos tiene que mover es una decisión personal, una convicción personal, y también hacer un ejercicio de la voluntad, ¿no? Con esto no estoy diciendo que tenemos que pasar del sentimentalismo al voluntarismo, pero tenemos que encontrar el equilibrio. Claro. Porque no puedo yo basarme únicamente en lo que siento. No sé si me explico. Sí, efectivamente. Y además porque tengo por aquí una definición, ¿no?, que nos dan de la virtud de la esperanza, como es esa virtud teologada e infundida por Dios en la voluntad, por la cual confiamos con plena certeza alcanzar la vida eterna y los medios necesarios para llegar a ella, apoyadas en los auxilios omnipotentes de Dios. Y creo que el fundamento... Esa es la definición que nos da el catecismo, que es excelente. Y creo que mejor que eso no puede haber. Aparte, no nos olvidemos que la esperanza es lo que los antiguos llamaban el auriga virtutum, ¿no? O sea, el cochero, el auriga sería el cochero, ¿no?, de las demás virtudes, porque la esperanza es la que nos sostiene en la fe, y la esperanza es la que nos mueve a la caridad. O sea, no sostiene las otras dos virtudes teologales, la esperanza. Así es. Bueno, Padre, vamos a ir a una breve pausa musical, una breve pausa, y ya regresamos con todos ustedes, amigos oyentes, para seguir hablando sobre esta esperanza que nos trae Cristo resucitado. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Continuamos, amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NSE Radio, en este espacio de Solo el Amor Crea. Y para aquellos que nos están sintonizando ahora,
retomarles un poquito lo que hemos hablado en la primera parte junto con el padre Enrique López Mesina antes de la pausa, y es que estamos desarrollando el tema de la esperanza, donde el eje principal es ese Cristo resucitado que ha vencido a la muerte y nos da el mayor motivo de la esperanza que no reside en los sentimientos, sino en la voluntad, ¿no? Cimentadas en los méritos de Cristo para alcanzar la vida eterna. Y también nos hablaba el Padre que como hecho principalísimo, ¿no?, o que puede envolver toda esta virtud, lo encontramos en el Evangelio, en el pasaje de la transfiguración del Señor, ¿no?, donde Jesús nos permite de alguna manera ver el fin que nosotros podemos alcanzar si nos mantenemos unidos a Él. Pero quería también preguntarle, Padre, con respecto a la esperanza, tiene como algunas consecuencias, ¿no? Una de ellas es el gozo, ¿no? Y recordamos que en San Juan, en el capítulo 16, en la última cena, el Señor no le había ocultado a los apóstoles las contradicciones que le esperaban, y sin embargo les prometió que la tristeza se tornaría en gozo. Dice así específicamente el pasaje del Evangelio: así pues, también vosotros ahora os entristeceréis, pero me volverán a ver, y se alegrará vuestro corazón, y nadie podrá quitarles vuestro gozo. Que nos habla también a nosotros en circunstancias que vivimos, aún en medio de esta pandemia, o quizás no solo algo externo, sino algo interno que nos puede estar pasando, pero que Jesús también nos dice: ahora puede ser que estén tristes, pero luego se alegrará vuestro corazón. ¿Cómo es que se realiza ese proceso en nosotros? ¿Y cómo es que sí podemos alcanzar el gozo en medio del sufrimiento, Padre? Y bueno, las circunstancias de la vida nos hacen vivir momentos de tristeza. Eso es normal y es sumamente humano, ¿no? O sea, las circunstancias que vivimos en nuestros avatares cotidianos, ¿no es cierto? Y eso hace que pasemos momentos de tristeza, pasemos momentos de desconcierto, de desorientación, pero siempre está ese fondo de la esperanza, de esa convicción. Y para eso, pero esto, digamos, realistas, esto no surge por generación espontánea. Si bien es verdad, las virtudes teologales son virtudes infusas que las recibimos en el momento del bautismo, pero son virtudes que después tenemos que ir desarrollando. Y la primera y principal herramienta para el desarrollo de esas virtudes infusas en nuestra vida es ya cuando somos mayores, cuando ya tenemos capacidad de discernimiento y de razón y de decisión y de razonar. La primera arma es la unión con Dios, y la unión con Dios es algo que se consigue a través de la oración. Exacto, sí. O sea, el vivir en unión con Dios, el estar unidos a Dios, eso es fundamental para nuestra vida, porque es justamente lo que nos ayuda a vivir y a cimentar las otras virtudes. Porque si no estamos unidos a Dios, nosotros podemos experimentar muchas necesidades en nuestra vida, ¿no? Yo creo que una de las primeras necesidades físicas que tiene el ser humano es la hidratación. Pero si usted no toma agua, no se va a hidratar. Sí, claro. ¿No es cierto? Sí. Entonces, lo mismo sucede con la vida espiritual. Si usted no toma agua, o sea, si usted no reza, o sea, la oración para la vida espiritual es como el agua para el cuerpo. Si usted no toma agua, no se hidrata. Si usted no reza, su vida espiritual se seca. Uh-huh.
Entonces, el primer elemento fundamental es la oración. Después podemos entrar a preguntarnos qué oración, pero lo fundamental es la oración, el encuentro con Dios, el estar unidos a Dios, la unión con Dios. Por eso es un parámetro de discernimiento fundamental. Por ejemplo, en el caso de las vocaciones religiosas, es la vida de unión con Dios. Si no hay vida de unión con Dios, ya estamos partiendo mal de la base. Exacto. Nos está faltando el fundamento. Sí, sí. Y ya que usted también hacía hincapié, padre, de que el hecho principal que nos narra el Evangelio de la esperanza era el episodio de la transfiguración, qué hermoso cuando San Pedro dice, pues qué bien se está aquí, y es que subieron al monte a orar. O sea que es justamente esto que usted nos refiere, ¿no? Ese amor y esa certeza en la esperanza porque me encuentro con Dios. Es así, ¿no? Exacto. Sí, sí. Exacto. Aparte, bueno, pongamos que San Pedro también en ese momento es como que estaba embriagado de dicha y no sabía cómo reaccionar, ¿no?, ante esa situación que estaba viviendo. Y dice, bueno, que bien estamos aquí, quedémonos. Claro, sí, sí, sí. Y entonces algo también para destacar es, ya que San Pedro quedó embriagado en eso, pensar en el cielo. Se piensa poco en el cielo, ¿no, padre? Y ya no pensamos más en el cielo. Yo creo que pensamos en el cielo para ver si va a llover o no en nuestra sociedad de hoy. Pero pensamos en el cielo. ¿Pensamos que algún día nuestra vida va a terminar? Yo creo que si, retomando lo que decía San Ignacio, ¿no?, que si pensáramos un poco más en la muerte viviríamos mejor. Efectivamente, sí, sí. Sin embargo, cuando Jaspers en su filosofía nos habla de las situaciones límite, nos pone que la situación límite, más límite con la que se enfrenta el ser humano es la muerte y nunca piensa en ella. Así es. Así porque es. no quiere pensar en ella, porque es cierto, nos entristece, nos duele la muerte de los seres queridos. Pensar en la propia muerte nos parece algo devastador. Sin embargo, es la única realidad de la que podemos estar seguros en nuestra vida. Que algún día, por suerte no sabemos cuándo. Sí, así pero es. Que algún día eso va a suceder. Sí. Padre, y ante esto de que no pensamos en el cielo, me gustaría que nos pueda aclarar esto que dice Santo Tomás de Aquino, que a la esperanza se le oponen dos vicios. Uno por defecto, que es la desesperación, que considera imposible la salvación y proviene principalmente de la asedia, ¿no?, o de esa pereza espiritual. Y dice que el otro es de la lujuria, ¿no?, o por el exceso, por esa presunción que se reviste de dos formas principales, ¿no?, la que considera la bienaventuranza eterna como asequible por las propias fuerzas, sin ayuda de la gracia, y la que espera salvarse sin arrepentimiento de los pecados o obtener la gloria sin mérito alguno, ¿no?, que es también un pecado contra el Espíritu Santo. ¿Nos podría...? Sí, son dos pecados contra el Espíritu, los dos son pecados contra el Espíritu Santo, ¿no? O sea, el desesperar de la propia salvación y el pensar que la propia salvación la podemos alcanzar sin poner los medios necesarios para ello. Ahí estamos pecando contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos está poniendo los medios para alcanzar la salvación, ¿no? O nos ayuda en nuestra vida a encontrar los medios para alcanzar nuestra salvación. Y bueno, es así, o sea, el ser humano muchas veces se autoengaña. Creo que ese es uno de los mayores triunfos del maligno, es el hacer que el ser humano se autoengañe pensando que se puede salvar sin la ayuda sobrenatural.
Ujú. Así es. Y nosotros necesitamos la ayuda sobrenatural, necesitamos la ayuda de los sacramentos, necesitamos la ayuda de la oración, necesitamos la ayuda de ese misterio del que tan poco hablamos, que es la comunión de los santos. Claro. Porque necesitamos de la oración de los hermanos, como también necesitamos de la virtud de los hermanos, como también somos perjudicados por el pecado de los hermanos. Claro, claro, claro. Por eso hay una expresión muy común en nuestra sociedad hoy en día, y que es un error gravísimo, y es ese relativismo que nos lleva a decir: mientras yo no le haga mal a nadie, puedo hacer lo que quiero. En cierto modo tienen razón. Mientras yo no le haga mal a nadie, puedo hacer lo que quiero. Lo decía San Agustín: ama y haz lo que quieras. Pero ojo, interpretémoslo a la luz de la comunión de los santos. Si lo que yo hago, por más que técnicamente no le estoy haciendo daño a nadie, porque no estoy matando a nadie, porque no le estoy robando a nadie, porque no estoy estafando a nadie, etcétera, 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 dentro de la lógica del mundo, si lo que yo estoy haciendo es un pecado, estoy perjudicando a la comunión de los santos, estoy hiriendo a la comunión de los santos. Sí, sí, y aparte de eso, entonces, padre, yo realmente amo, ahí toma el sentido San Agustín, ama y haz lo que quieras. Si yo realmente amo, no voy a hacer nada que perjudique a mis hermanos y que perjudique a la comunión de los santos. Claro, en primera parte como pecar, pero también en segunda es robarle la esperanza a los demás por también mi comportamiento. Fíjese que la liturgia en el tiempo pascual nos repite con 1000 textos diferentes esta misma palabra: alégrense y no pierdan jamás la paz y la alegría, sirvan al Señor con alegría. Y también lo conversábamos antes de ver cuántas veces nosotros, con nuestra actitud, a veces saliendo de la misa, lo que menos transmitimos es esa esperanza. Estamos llamados nosotros a ser, al igual que los apóstoles, ese ser transmisores de la esperanza del resucitado. ¿Cómo lo podemos hacer, Padre? Bueno, ahí está la espiritualidad del apóstol. Nosotros tenemos que tener la espiritualidad del apóstol, o sea, hacer la experiencia de Cristo resucitado. Si yo hago la experiencia de Cristo resucitado, esa experiencia me transforma. Veamos el Evangelio de hoy, no vayamos muy lejos. El Evangelio de hoy: María Magdalena hace la experiencia de Cristo resucitado y su vida se transforma. Vamos a la experiencia de los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús hacen la experiencia, iban consternados, cabizbajos por el camino a Emaús, se encuentran con Cristo resucitado. Cuando terminan de reconocerlo, se les abren los ojos y ya no se preocupan que es de noche, que es tarde, agarran, vuelven corriendo a Jerusalén y dicen: vimos al Señor. O sea, la experiencia de Cristo resucitado los transformó, los cambió. Claro, claro, así es. Los apóstoles se encuentran con Cristo resucitado en el cenáculo, y yo me imagino el desparramo que debe haber armado en ese momento, porque los pobres no debían entender nada, y lo mínimo que se deben haber asustado hasta decir basta. Pero cuando tomaron conciencia de lo que estaban viendo, de lo que estaban experimentando, de lo que estaban viviendo, su alegría fue tan grande que sintieron la necesidad de salir y anunciar. Ya no tuvieron más miedo. Así es, así es. Ya. Imaginarse lo que debe haber sido ese primer momento. Efectivamente. Pero después fue una alegría tremenda. Claro, claro. Por eso es que es importante, ¿no? Ese gozo, esa alegría que les permitió inclusive afrontar las persecuciones, afrontar los tormentos del martirio. ¿Qué pasó con los primeros cristianos, con la iglesia primitiva? La iglesia primitiva es una iglesia de mártires. Así y los es. ejemplos de los mártires, está bien. Las actas de los mártires a lo mejor tienen muchos elementos de leyenda también, pero
lo concreto, lo real es que dieron su vida por Cristo. Efectivamente, así es, así es. Eso es lo concreto. Y ojo, hoy en día hay que no se habla, que no se diga, que no puede salir en las noticias, o que las noticias las censuran o las callan, pero hoy hay mártires en nuestro mundo de hoy. Así es. Y también, Padre, al hacernos eco de este gozo y de esta alegría del resucitado, es que también la alegría es una forma de dar gracias a Dios por los innumerables dones que nos hace. La alegría es el primer tributo que le debemos y la manera más sencilla y sincera de demostrar que tenemos conciencia de los dones naturales y sobrenaturales que Él nos ha dado, y sobre todo en acción de gracias por haber vencido la muerte, por haber roto esa división que estaba entre el hombre y Dios al darnos a su Hijo, y que por los méritos de su pasión y muerte pues nos haya alcanzado otra vez esta unión con Dios. Así que qué importante es la alegría como signo de acción de gracias, ¿no? Nuestra alegría debe no solo hacernos bien a nosotros, sino hacer bien a nuestro alrededor, ¿no? Y ayudar a llevar a los hombres a Dios, ¿no? Porque también se habla de ese apostolado de la alegría, que no es otra cosa que sembrar la esperanza en todos aquellos que nos rodean. Pero bueno, vamos a ir ahora a una breve pausa musical y ya luego regresamos con todos ustedes, amigos oyentes, siguiendo con este tema de la esperanza que nos trae el resucitado. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nseargentina@nsradio.com. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976.
continuamos, amigos oyentes, en este espacio de Solo el amor crea, ese amor de Dios que nos dio la mayor esperanza. Cristo resucitado nos reconcilió nuevamente con el Padre y por eso exultamos de gozo. Agradecemos a María Valencia, que nos escribe y nos dice: felicitaciones por tan grandioso programa, me encanta escucharlos por la radio. Y a su vez nos pregunta por nuestra Madre María Teresa, que aprovecho para comunicarles que está mejorando, está evolucionando, sigue igualmente en terapia intensiva, pero justamente lo que hablábamos en el programa con el Padre Enrique, ¿no? A pesar de toda circunstancia, a pesar de todo dolor, de enfermedad, tenemos ese gozo profundo que nos trae Dios, que nos dice: yo he vencido la muerte, yo he vencido el mal, he vencido el pecado. Y por eso nos da la gracia de poder afrontar las distintas circunstancias dolorosas de la vida con amor, con alegría, con esperanza. Y también hablábamos en el programa, antes de la pausa, de el gozo, que es una consecuencia de haber experimentado la unión con Dios, ¿no? Y es un modo también de acción de gracias a Dios, que fue manifestado de manera espléndida por los mártires, ¿no? de las primeras comunidades, y que todavía se siguen viendo. Y vamos a continuar, aunque también queríamos invitarles, si alguno quiere participar en el programa, puede llamarnos gratuitamente desde Estados Unidos y Puerto Rico al 1-866-398-6377, o desde otros países al 1-205-2712-976, o también nos pueden escribir al WhatsApp aquí en Argentina, que es 54 911 40 93 95 75. Y continuamos en este espacio de Solo el amor crea junto al Padre Enrique López, el Padre Enrique López Mesina. Padre, una pregunta. Ciertamente nadie nos debe quitar la alegría de Cristo, ni el dolor, ni la calumnia, ni el desamparo, ni las flaquezas, ni el pecado. Y algo que Dios, el mismo Jesús, pidiéndole a Sor Faustina, quiso coincidir la coronilla o la novena de la Divina Misericordia en este tiempo de la octava de Pascua. ¿Qué tiene que ver la misericordia, que ciertamente es fundamento de la esperanza? Háblenos un poquito sobre ello. El tema de la misericordia es un tema hermosísimo, muy interesante, y al mismo tiempo es un tema que se presta para muchas malas interpretaciones. Mire, yo creo que de todos de todo lo que podemos decir de Dios, decir que es misericordioso es una de las cosas más hermosas que podemos decir de Dios. Y la misericordia de Dios, sí, evidentemente es el fundamento de nuestra esperanza en una gran medida, porque la esperanza cristiana que busca o que se basa en el encuentro con Cristo resucitado necesita el paso a través de la misericordia. O sea, llegar al encuentro de Cristo resucitado necesitamos pasar por su misericordia. Entonces, eso es importantísimo. Pero al mismo tiempo tenemos que entender qué es la misericordia de Dios y cómo se manifiesta la misericordia de Dios y cómo se alcanza la misericordia de Dios. Sí. Nosotros, algunas corrientes de pensamiento confunden la misericordia de Dios con un buenismo.
O sea, total, Dios es misericordioso. Como es misericordioso, es bueno. Y como es bueno, nos va a perdonar. Sí, fenómeno. Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios nos va a perdonar. Sí. Pero yo me tengo que convertir, ¿no? Como la Magdalena, que le dijo, vale... como la Magdalena, como el hijo pródigo. Como todos, sí, así es. Como el hijo pródigo, o sea, ahí en el hijo pródigo tenemos la mejor explicación de lo que es la misericordia de Dios. O sea, el perdón del hijo pródigo fue un perdón gratuito, nadie lo discute, pero hubo de parte del hijo pródigo toda una actitud de conversión. El hijo pródigo hizo las 1001. Sí. Pero cuando llegó el momento de que tocó fondo, cuando quería comer lo que comían los chanchos, y pensemos que los cerdos era un animal maldito, porque pezuña hendida es animal impuro, o sea, como un judío iba a estar cuidando cerdos. Y llegó al fondo, el fondo de los fondos que tocó fue cuando tenía tanto hambre que quería comer lo que comían los cerdos. Y ahí es cuando reacciona. Claro, su primer razonamiento fue estomacal. Dijo, bueno, en la casa de mi padre los criados tienen comida. Voy a ver si puedo volver. Pero claro, ¿cómo voy a volver? No puedo volver así. Tengo que volver, pedirle perdón, humillarme, reconocer mi error, reconocer mis pecados, pedir perdón. Y el hijo pródigo hace todo ese camino de conversión. Por eso el padre lo ve cuando todavía está lejos. Y así todo el padre va al encuentro, lo abraza, lo besa, lo hace vestir de señor, porque le hace poner el anillo en el dedo, que era el símbolo del clan, le hace poner ropa de vestir, de niño bien, le hace poner sandalias. Las sandalias es el calzado del Señor. El siervo no va a ir con sandalias. El siervo, para ir en el campo, tenía que usar botas, porque si no se lastimaba los pies. Y en la casa andaba descalzo. O sea, esa parábola del hijo pródigo nos está mostrando los impresionantes alcances de la maravillosa misericordia del Padre. Pero, punto y coma, pero el hijo hizo un proceso de conversión y de arrepentimiento. Entonces, la misericordia de Dios sí es fundamento para nuestra esperanza hoy en día, nosotros, pecadores. Si no confiamos en la misericordia de Dios, estamos fritos. Pero la misericordia de Dios tiene, por decirlo de alguna manera, y en lenguaje pobre, tiene un precio. Y ese precio es que vos te conviertas, que vos reconozcas que sos pecador, que vos pidas perdón por tus pecados y que hagas el propósito de no seguir pecando. Efectivamente, porque no le podemos tomar el pelo a la misericordia de Dios. No sé si me explico. Sí, y además, Padre, suena muy fuerte. No, es una realidad en la cual tenemos que formarnos y saber también, porque me gustaría que hable un poquito sobre, para alcanzar esta indulgencia, ¿no?, plenaria, el Día de la Misericordia, ciertamente hay algunas condiciones, ¿no? Todos solemos conocer la condición de la confesión sacramental, de comulgar también en estado de gracia, por eso la confesión sacramental, y en esta circunstancia propia de la Divina Misericordia, el realizar una obra de misericordia, pero algo que esa letrita pequeña que quizás a veces se nos suele olvidar tener en cuenta, es que para que una indulgencia plenaria sobre todo se nos aplique, algo principal es no tener como esa adhesión o lo que se suele también llamar amor al pecado. Háblenos un poquito de ello. Exacto. No tener amor al pecado, o sea, la detestación del pecado. O sea,
Todos lidiamos con algo en nuestra vida, ¿no? Lo que los padres de espíritu llamaban el defecto dominante, ¿no es cierto? O sea, todos lidiamos con un pecado recurrente en nuestra vida, que siempre está presente y que es fruto también de nuestra debilidad. Sí. Los pecados muchas veces son fruto de nuestra debilidad, pero no podemos estar adheridos a ellos. Y si bien por un lado ese pecado que muchas veces que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida es un motivo de como para sentirnos humildes, para humillarnos ante Dios y para pedir perdón, ese pecado no lo podemos amar. Tenemos que amar nuestra debilidad, pero no nuestro pecado. Amar nuestra debilidad significa poner la debilidad en las manos de Dios y pedirle al Señor que de esa debilidad saque fortaleza. Pero no podemos adherir al pecado. Tenemos que rechazar el pecado, tenemos que repudiar el pecado, tenemos que tratar de alejarnos del pecado. Entonces aún ese defecto dominante que nos acompaña durante nuestra vida es algo que podemos combatir y podemos tratar de ir superando con la gracia de Dios. Así es. Por eso, Padre, sabemos y con la certeza del resucitado que Él en el cielo es nuestro intercesor y nos promete que todo lo que le pidamos en su nombre nos concederá. O sea que esa virtud de la esperanza y también cimentada en la misericordia es de alcanzar los auxilios de Él para poder salir del pecado y seguir sus mandamientos, porque también Él dice, el que me ama cumplirá mi palabra. O sea, pero también Dios no nos va a pedir algo donde primeramente Él no nos dé la gracia para poderlo alcanzar. Entonces, háblenos un poquito ya, aunque ya nos dijo sobre la oración, ¿no?, que es la que va a mantener esa unión entre Dios y nosotros, el que también se cimienta es en el auxilio de esa misericordia, pero que hay una parte que nosotros tenemos que realizar, esa esperanza cristiana que ha de ser activa y evitando la presunción, pero sí una firme convicción de que Él nos va a ayudar, y de esa manera es como rechazamos el desaliento. Exacto, sí, muy bien. Así que bueno, ¿nos podría desarrollar un poquito más esa característica de la confianza y de la esperanza en Dios? Bueno, yo creo que está un poco lo hemos ido hablando a lo largo de esta charla, ¿no? O sea, confiar, la confianza en Dios la tenemos que, primero que nada, cimentar y favorecer a través del contacto con Dios. No podemos confiar en alguien que no conocemos. No podemos poner nuestra esperanza en algo o en alguien que no conocemos. Entonces, lo primero, lo fundamental es conocer a Dios. ¿Cómo se lo conoce a Dios? A través del diálogo, a través del encuentro. ¿Cómo dialogo y me encuentro con Dios? La oración. La oración personal, la oración comunitaria, las prácticas, los sacramentos, las prácticas de devoción personal o comunitarias, que son siempre una gran ayuda, el rezo del Santo Rosario, la coronilla de la Misericordia, por supuesto la Santa Misa, eso es fundamental en nuestra vida. A partir de esas vivencias personales, esos encuentros con Dios, es como vamos a ir creciendo en la fe, creciendo en la esperanza, creciendo en el amor, vamos a ir cimentando nuestra fe y cementando nuestra fe,
cimentar y cementar, ¿no? O sea, ponerle cemento, fortalecerla, que nuestra fe se fortalezca. Así es. Eso es sumamente importante. Y de esa manera, claro, vamos a darle, vamos a ir creciendo en esa confianza en Dios, y va a ir creciendo nuestra esperanza. Pero si no empezamos por el encuentro con Dios, es inútil. No podemos creer, no podemos amar lo que no conocemos, no podemos confiar en lo que no conocemos. Así es, así es. Bueno, a ver, no sé si el padre sigue allí o si hemos perdido la conexión, pero ante esto que usted nos decía, padre, qué importante entonces es que andemos en la vida con los ojos puestos o con la mirada puesta en Dios y en esos bienes eternos, ¿no? Que nos van a como alentar, ¿no? Y entonces podemos comprender que todos los bienes terrenos, aunque son buenos, no son los únicos y que deben estar subordinados siempre a la vida eterna y a lo que a ella se refiere. Y el objetivo de la esperanza cristiana trasciende de un modo absoluto a todo lo de aquí. Y esta actitud ante la vida, mantenedora de la esperanza, supone una lucha alegre y una lucha diaria, porque la tendencia del hombre y de la mujer es hacer de esta vida una ciudad permanente, estando en realidad de paso. Y la lucha interior bien definida en la dirección espiritual, en el examen general diario, o al recomenzar una y otra vez la vida espiritual, es como hace que nos mantengamos firmes en esta esperanza de que el Señor promete a todo aquel... Ya lo tenemos aquí nuevamente, padre. Se nos había perdido. Bueno. No, les hablaba ya en estos últimos minutos a nuestros amigos oyentes que ciertamente esta vida espiritual, esta unión con Dios, pues también hará que subordinemos ante los bienes eternos lo pasajero de esta vida, pero que también nos va a ayudar a mantener el combate espiritual. Así sí, que para bueno. Nosotros, para nosotros es válida aquella expresión que nos dice mirar hacia arriba, ¿no? O sea, la mirada puesta en el cielo. Así es, así es. Así que bueno, padre, ya se nos acaba el tiempo, pero agradecerle que haya estado con nosotros y que nos haya desarrollado un poco esta gran virtud de la esperanza. Y nos gustaría que nos despida con su bendición sacerdotal. Por supuesto. Bueno, muy bien. Entonces, para mí ha sido gracias también por la invitación. Esperemos que la próxima pueda estar presente en el estudio. Así sí, tenemos menos avatares con la tecnología. Bueno. Entonces nos ponemos en las manos del Señor. Le damos gracias por todos sus dones y beneficios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bueno, amigos oyentes, invitamos el próximo martes a esta emisión de Solo el Amor Crea.